Bueno, es un honor para mí estar aquí esta tarde. Realmente le agradezco al doctor Emilio Pollo por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés. Eh, yo quisiera empezar con algo que yo siempre le digo a mis pacientes y es que pero con algunos ajustes. Yo soy pediatra y entonces nosotros trasplantamos a pacientes de edades muy tempranas, especialmente de otros órganos del corazón. Y entonces tienen toda la vida por delante y nosotros esperamos que ellos puedan llevar una vida pues lo más normal posible. Y el panorama de infecciones en los pacientes trasplantados realmente ha cambiado sustancialmente desde que se hicieron los primeros trasplantes en los años 60 y 70. Y como vemos, ¿no? Los avances en la profilaxis antimicrobiana, conseguidos con la introducción del trimetoprim-sulfa en los 80, del ganciclovir y más adelante del valganciclovir y últimamente del Termovir, pues ciertamente, y todos con los cambios también en las inmunosupresiones, pues realmente ha tenido un impacto profundo en la incidencia de las infecciones y la severidad de las infecciones que nosotros vemos. Pero como con nuevas terapias, pues siempre hay nuevos problemas, ¿no? Siempre que uno tiene diferentes targets para el sistema inmune. Y cuando yo pienso en el riesgo de las infecciones en el paciente trasplantado, pues el resultado es el resultado de varias cosas a la misma vez, o sea, de la intensidad de la inmunosupresión que es requerida para prevenir el rechazo del órgano y la epidemiología del individuo, y va a ser diferente para cada quien dependiendo de sus factores de riesgo. No es lo mismo trasplantar a alguien, o sea, mientras más jóvenes y más viejos se trasplantan, más problemas hay, del tipo de donante, la edad del donante, el acceso a la salud. Esto es algo que siempre, que últimamente estamos muy pendientes de eso y del entorno socioeconómico, de la etnicidad, de factores de base como hipertensión, diabetes, tiempo que el paciente estuvo en diálisis antes del trasplante, hepatitis B, C, el estatus del donante y recipiente del citomegalovirus, pues todo esto tienen, van a influir y especialmente también en el periodo en el que el de post-trasplante que el paciente se encuentre. Sabemos que la mayoría de las infecciones van a ocurrir en los primeros, o sea, ocurren en el primer año post-trasplante y yo diría que el mes uno completo. Y si no damos profilaxis en este periodo, pues empezamos a ver lo que se llamaban antes las infecciones oportunistas. Y después de los 6 meses, pues ya el paciente está en casa, ya han regresado muchos en la escuela, su vida es más normal. Y ahí es donde estamos expuestos a otro tipo de enfermedades, infecciones como las que se adquieren en la comunidad. Y a través de estudios que se han previos, ¿no? Sabemos que las infecciones tienen consecuencias importantes en los trasplantados renales, ¿no? Este fue un estudio reciente que se hizo en Estados Unidos usando el sistema de data renal y el registro de científico de trasplantes. Se seleccionaron pacientes que habían tenido nada más trasplante de solamente riñón entre el 99 y el 2014 y encontraron 140.000 pacientes en el cual el 68% desarrolló por lo menos una infección. O sea, el estudio lo vieron hasta, disculpa, 8 años, más o menos 8 a 10 años fue que siguieron a los pacientes y ven que el riesgo acumulativo a los 5 años era todavía del 78%, con la mayoría de las infecciones obviamente ocurriendo en ese primer año después del trasplante. Y el impacto de la infección en la sobrevida del injerto y en la mortalidad pues, también, inclusive a los 10 años, todavía es importante. ¿Y qué tipos de infecciones vemos? Bueno, obviamente en los trasplantados renales, en las infecciones urinarias muy importantes, pero vemos que muchos pacientes tienen enfermedades que probablemente podríamos hacer algo para prevenirlas, como son las enfermedades virales, ciertas enfermedades zoonóticas, enfermedades gastrointestinales, etcétera. Cuando yo pienso en infecciones, en prevención de infecciones post-trasplante, hay enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación, otras que podemos prevenir a través de la profilaxis, como la pneumocitis y virus, pero hay unas que podemos prevenir modificando comportamientos y esas cosas que no hay muchos estudios controlados para realmente decir que, mira, esto es
esto se debe hacer, los pacientes tienen que hacer esto porque la evidencia muestra esto. Y entonces hoy quiero tratar de mostrar, o sea, en las pequeñas cosas que tengamos evidencia, mostrar si hay evidencia. Y todas las recomendaciones que el capítulo de enfermedades infecciosas de la Sociedad de Trasplante Americana se reúne cada 2 a 3 años y las ponen al día. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de infecciones que se pueden prevenir a través de contacto directo, a través de vía respiratoria. Vamos a hablar un poco de agua y de salubridad en alimentación y contacto de animales y cómo hacerlo más seguro. Entonces, yo quiero empezar con algunos casos porque los casos siempre ayudan a ilustrar un poco de lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un paciente de 68 años, y estos son todos pacientes de nosotros de aquí de la clínica. Son de 68, un paciente de 68 años con historia de hepatitis C, diabetes, un historial de trasplante hepático 8 años atrás, que desarrolla insuficiencia renal crónica secundaria a la toxicidad de los inhibidores de la calcineurina, y recibo un trasplante renal hace 2 años con inducción con globulina antitimocítica. Y el paciente presenta con una lesión nodular en el tobillo. Esta es la lesión, que después esto se convirtió en todo un problema porque esta lesión llegó hasta los tendones y requirió muchas intervenciones quirúrgicas. Y cuando vemos los cultivos, pues están positivos para exofiala. Y ese es un órgano, este es un hongo de matiáceo, que son los órganos, los hongos de matiáceo son los hongos que se encuentran en madera, en hojas y plantas en descomposición. Y cuando ¿sabes? Se interroga al paciente un poco más, este paciente le encanta la jardinería y anda no sé cómo se dirá en cada país, en teracholas, chancletas, chanclas, pero no en los zapatos que tenía que estar usando, que eran zapatos o botas. Entonces, siempre que nosotros hablamos por contacto, pensamos lo más importante pues es la higiene de las manos. Y todos sabemos cuáles son estos momentos en los que nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Antes de comer, después de ir al baño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así como sabemos que el público en general no es muy, o sea, no es, como digo, no se adhiere mucho a estas recomendaciones recordatorios, ¿por qué tampoco? Y entonces, aquí esta imagen, esta gráfica es de un estudio canadiense muy interesante y muy sofisticado en el cual lo llevaron a cabo en 3 unidades de trasplante. Y entonces tenían un sistema de transductores, le pusieron a los pacientes como unas pulseras que emitían información cada vez que usaban estos dispensadores de gel que ellos pusieron estratégicamente en el cuarto, en los pasillos. Y resulta que lo siguieron hicieron el estudio durante un año, y resulta que al final apenas el 29.7% se lavó las manos después de ir al baño y el 39% antes de comer. Entonces, esto es algo que uno realmente tiene que hacerle énfasis a los pacientes que te tienen que lavar las manos. Pero no son solo las manos, también contacto incluye los pies. Y este es un paciente de nosotros, que a los 14 años fue trasplantado de corazón, y este paciente a los 20 años, o sea, varios años después del trasplante, desarrolla estas verrugas que incapacitaban al paciente, no podía salir de la casa más, se tuvo que retirar de la universidad porque no podía hacer nada. Y de esto requirió tratamiento quirúrgico intensivo aquí con los cirujanos plásticos y los dermatólogos utilizando también antivirales tópicos para tratar esto. Y es que sabemos que el virus del papiloma humano se adquiere a través de contacto. Entonces, caminar descalzos es algo que yo siempre le digo a mis pacientes que no quiero que hagan, porque o sea, son otros hongos como nocardia, alternaria o algas, parásitos como los strongyloides, acuérdense, que entra por la piel, y ciertas bacterias que pueden infectar heridas, ¿no? Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que si van a andar por ahí, nunca si están fuera de la casa, así sea en la playa, en el jardín, tienen que estar usando zapatos y tener cuidado, ¿no? Este, y una de las cosas que siempre, yo porque lidio con adolescentes y adultos jóvenes, es el hecho del trasplante. Y esto fue hace como
3 semanas, uno de los trasplantados renales que se quería hacer tatuaje, cuándo me puedo hacer el tatuaje, me lo quiero hacer donde está el injerto. Entonces, el que lo deja pasarse el injerto, no lo deja, el tatuaje, el que se lo haga en otro sitio, o no importa, porque igual se van a hacer el tatuaje donde ellos quieren. Y los tatuajes, yo entiendo que son expresión o sea, para mucha gente son importantes, ¿no? Pero los tatuajes del todo no son inocuos y tienen complicaciones que son a corto, mediano y largo plazo. O sea, desde complicaciones infecciosas que son las que me interesan a mí. Yo siempre, a cada rato vienen pacientes con tatuajes que están infectados por estafilococos aureus, tatuajes hechos en casa que se infectan fácilmente. Esos vienen bastante, ¿sabes? Pronto después del tatuaje. Pero también tienes otras infecciones que se pueden ir, ¿sabes? Que tienen periodos de incubación mucho más largos, como las micobacterias, enfermedades por hongos. Y siempre está el potencial, aunque nunca haya habido un caso de HIV transmitido por tatuajes, siempre el potencial de hepatitis B, hepatitis C está ahí, de otras infecciones virales. Y hay otras complicaciones que no son infecciosas, en las cuales pacientes pueden tener más adelante. Entonces, eso hay que discutirlo con los pacientes. De hecho, esta imagen que está ahí, lo publicaron en el American Journal of Kidney Disease, y era como una carta de un médico, de un médico de trasplante hablando sobre su paciente, que el paciente llegó a la consulta, se levantó la camisa y tenía ese tatuaje ahí. Entonces, siempre hay que preguntarle a la gente el potencial si quieres tener un tatuaje, el que tiene un tatuaje va a querer más tatuajes. La recomendación es no juzgar, este, porque se lo van a hacer igual y entonces es preferible darle instrucciones. Tienen que hablar con el artista de tatuajes y decirle, mira, yo soy trasplantado, necesito que, o si es posible, que yo compre o traiga las botellas de ink, o sea, y decirle, mira, sesiones más cortas, si la piel no se ve intacta, mejor no hacerlo. Y decirle al paciente, si te hiciste el tatuaje y empiezas a ver que no se ve bien, tienes que llamar al centro de trasplante y decirle que tienes algún problema. Casi ninguna de las sociedades de trasplante tiene algo que decir acerca de los trasplantes, a excepción del National Kidney Foundation, que sí dice que ellos no están recomendando que la gente se ponga tatuajes, pero si te vas a poner un tatuaje, ellos recomiendan esperar por lo menos 6 meses post-trasplante. Entonces, bueno, a una de las trasplantadas renales más famosas, que es Selena Gómez, ella se acaba de hacer otro tatuaje con la fecha de su trasplante. Entonces, sabe que es posible que más gente quiera hacer años, que trasplantado hacía 11 años, estaba en ciclosporina y prednisona y viene con 2 semanas de fiebre, malestar general, que no respondió a citromicina o a cefuroxima. Y cuando le hacen una tomografía renal, se ve que tiene opacidades en vidrio esmerilado y que tiene también, que los ven aquí, y tiene también unos nódulos. Y resulta que este paciente siempre estaba en las épocas, siempre estaba en el jardín, estaba rastrillando hojas, y recientemente, hacía como un mes, había visitado el hijo tenía un granero, resulta que el granero estaba lleno de estiércol de pájaros, y desafortunadamente este paciente tenía histoplasmosis que hasta creció en el cultivo, ¿no? En el cultivo de sangre, que casi eso no ocurre con mucha frecuencia. Entonces eso me lleva un poco a hablar de las infecciones que se pueden prevenir por vías respiratorias, ¿no? Y son una causa significativa de morbilidad y mortalidad para nuestros pacientes trasplantados, y es por inhalación de aerosoles, de gotas o de esporas, ¿no? Y hay que recordarse que algunas de las infecciones respiratorias no son transmitidas predominantemente por estos mecanismos, sino por contacto, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, el virus sincicial respiratorio es el más característico, que uno siempre se transmite es más por contacto que a través de aerosoles o de gotas. Entonces,
qué es lo que proponen? O sea, cuando se reúne el capítulo dice, bueno, la higiene de las manos siempre está en todo para prevenir infecciones respiratorias. Fumar, marihuana, eso deberían no hacerlo porque fumar siempre, y vamos a hablar un poquito más de la marihuana en un momentico, evitar sitios que donde haya mucha gente y evitar, por supuesto, evitar cualquier contagio contacto con alguien que podría tener tuberculosis. Y también habla de riesgos ocupacionales, como la gente que trabaja en construcción, en jardinería, en cárceles, en granjas, en albergues, inclusive hasta llegando a sugerir que quizás alguna gente pueda cambiar de trabajo, pero eso no es posible para todo el mundo. Entonces, obviamente, evitar construcciones. Yo siempre le pregunto a mis pacientes, a veces a los que tengo que ver antes del trasplante, siempre les digo, si hay alguna construcción que haya que hacer, es mejor hacerla antes del trasplante que después del trasplante. Y si se va a hacer después del trasplante, pues hay que planificar dónde va a ir el paciente trasplantado para no exponerse a la construcción. Y entonces la sociedad dice que, bueno, que sin todos esos riesgos que tenían ahí no los puedes evitar, pues considera usar la máscara. Entonces uno siempre se pregunta, ¿hay alguna evidencia de que usar máscaras realmente puedan prevenir infecciones por hongos, que son realmente las más problemáticas para nosotros? Y este es el único estudio randomizado, prospectivo, controlado, en el cual se comparan, se ve el uso de una máscara. Esa es una máscara este, la máscara que estaban usando era una FFP2, que son las máscaras con filtros, ¿no? Una buena máscara para la prevención de Aspergillus. Y en este estudio, que duró 1.5 años, no dan muchos detalles exactamente de cómo fue la logística, pero la máscara no fue capaz de prevenir Aspergillus en estos pacientes que eran trasplantados de médula ósea o pacientes que estaban hospitalizados para inducción de quimioterapia para leucemias y linfomas. Lo que sí se vio que es que, bueno, nada más 9% pensó que era intolerable el uso de la máscara. Y este estudio fue el que llevó a la Asociación Alemana de Hematología y de Oncología, cuando hicieron sus guías para la prevención de infecciones por hongos, le dan una recomendación C2 basada en este estudio, ¿no? Entonces, esa es más o menos ¿sabes qué? Que no es como dicen los americanos, el end all be all, que inclusive con tu máscara el riesgo existe. Y esto fue un estudio que hicieron en una encuesta que le hicieron a varios pacientes trasplantados de pulmón, que se supone que ellos son los que más problemas pueden tener porque el órgano está en directo contacto con el ambiente. Pues resulta que cuando dividieron a los pacientes que llenaron las encuestas en menores de 40 años y los de mayores de 40 años, y obviamente los más se puso la máscara, mientras que el 51%, o sea, pero todavía no eran óptimos y cuando les preguntaron para cuando ibas a un sitio que estaba lleno de gente, ¿te ponías la máscara? El 71% dijo que nunca. Y después, si vas a ir a visitar a alguien que estaba enfermo, pues aquí tampoco. Y entonces han habido muchos editoriales, y han salido muchos estudios, pero todavía, ¿sabes? Podríamos aprovechar el momentum de la máscara, del uso de máscara, que se convirtió en algo que nadie quería hacer, a algo que se convirtió habitual por 3 años, y que quizás, y esto es en este artículo que es más, es viendo algunas de las evidencias, y es como una pieza de opinión, su recomendación es que quizás para los trasplantados de médula ósea y de órganos sólidos, que quizás usar la máscara durante 6 meses o los periodos de alta inmunosupresión debería ser algo que deberíamos hacer, y que quizás nosotros en los hospitales deberíamos continuar usando las máscaras en los periodos donde los virus respiratorios son más altos. Ahorita en este momento el problema está que
yo no sé si en Argentina y en Sudamérica está pasando lo mismo, pero todas siempre teníamos los virus que venían en ciertas temporadas. Eso está ahorita, hay de todo, vemos virus sin sistema respiratorio en el verano. Entonces, a ver si con el paso del tiempo se vuelve a más o menos normalizar los patrones que estábamos viendo, ¿no? Entonces, hablando un poquito de lo de la marihuana, porque yo creo que es un punto válido, y mientras en Estados Unidos ha sido legalizada en varios estados, más gente tiene este acceso a recreacional y medicina versus medicinal, y yo creo que también es un tema que polariza a mucha gente. Hay centros que son que no, o sea, no quieren que el paciente trasplantar a alguien que use marihuana, que sea recreacional, mientras que otros aceptan si es medicinal, no importa. Pero entonces la evidencia, mira, uno de los pocos trasplantes, de los pocos estudios que hay, entonces tenían mil y pico de pacientes, de los cuales 56 usaban marihuana y los demás no lo usaban. Y ellos estaban viendo la sobrevida del paciente y no encontraron que hubo ninguna diferencia significativa en aquellos que usaban usaban marihuana y los que no usaban marihuana. Pero el uso de los cannabinoides realmente no es sin complicación, porque una de las cosas que uno sabe es que esto se metaboliza usando los citocromos. Y una vez que tú usas por ejemplo, el citocromo, este es el que es importante para el metabolismo de tacrolimus y de ciclosporina. Entonces ya tú sabes que esto puede causar problemas. Entonces, el cannabis puede aumentar los niveles de los niveles de calcineurina, ¿no? Por inhibición de este citocromo. Y para los medicamentos que yo uso es al revés, que estos potencian los efectos de los cannabinoides. Entonces, hay que pensar, ¿no? Y si tú aumentas el efecto del cannabinoide, pues en la memoria, el aprendizaje, y esto no se sabe si esto tendrá algún problema con adherencia a medicamentos. Y además que puede estar asociado a fibrosis de pulmón, de hígado, a glomerulitis membranosa, y lo que ya hablamos. Y también encima los enterocitos tienen transportadores de inhibidores de la calcineurina, y cuando tú afectas eso, pues también terminas con niveles más altos. Entonces, y la parte que a mí me interesa, pues, que es la de las infecciones por hongos. Y realmente, cuando estaba preparando esta charla, volví a ver si había más estudios, o estudios o casos, ¿no? Aparte de esto. Y siempre es nada más estos tres casos en los que están publicados en trasplantes de órganos. Dos de ellos fueron riñones, en los cuales la utilización de cannabis, ¿no? Entonces, pero que estos sean los tres únicos estudios que hay, no significa que, porque la gente no reporta todos sus casos. Y hubo un estudio que hicieron, que está citado abajo, en el que mandaron en una encuesta a 200 médicos especializados en trasplante, y el 43% reportó que sí haber tenido algún paciente en el cual tuvo alguna infección por hongos, por marihuana. Entonces, yo le digo a mis pacientes que no, que lo más recomendable sería que no utilizaran la marihuana. Pero hay unos estudios que se hicieron en los 90, que alguien con esas flores secas las contaminaron con aspergilo y las hornearon, y el aspergilo se quita. Entonces, si la hornean o la esterilizan o la pasan bajo rayos X, que ya eso está bien complicado todo esto, pero estas son las cosas que uno le puede decir a los pacientes. Bueno, puedes intentar meterla no sé, en el horno por 15 minutos a esa temperatura, que a 150 grados centígrados, a ver si se le quitan los hongos. Este es un paciente, vamos a hablar o sea, pasando a otro tema. Este es un paciente de 15 años. Este no es trasplantado renal, sino de corazón.
que viene con, lo trasplantaron a la edad de 12 años y viene con, está en tacrolimus y MMF y metroprednisolone y vive en una zona rural donde hay una piscina comunitaria y pasa todo el verano nadando en la piscina y de repente viene con esta diarrea terrible, con una creatinina de 1,8, un nivel de tacrolimus de 23 y entonces y el paciente termina teniendo criptosporidio. El agua, ¿no? Entonces, en Estados Unidos entre el año 2000 y el 2014 hubo 500 brotes de infecciones que estuvieron asociadas al uso de aguas recreacionales como piscinas, sistemas de regado, fuentes, etcétera. Y estas, ¿sabes? Las infecciones que se adquieren con agua contaminada no son solamente tomándosela, sino también inhalación o contacto directo. Con inhalación, pues todos siempre sabemos que el legionela es una de las cosas que, pues, especialmente los trasplantados de médula ósea, eso es una cosa que es siempre un problema, ¿no? Y y uno yo creo que el criptosporidium es uno de los problemas para los trasplantados, que es una infección bien común en pediatría, pero este se ha convertido en un problema bastante importante en los pacientes trasplantados. Es un parásito que se encuentra siempre generalmente en agua de pozo o en lagos que están contaminados. Son unos quistes muy pequeños y que resisten a la clorinación. Y una de las cosas bien importantes es que se necesitan, yo diría que de 1 a 5, te tragas 1 a 5 ovocitos y te da criptosporina. Entonces, o sea, con un inóculo muy pequeño puedes te puedes enfermar. Y entonces la incubación son de entre 7 a 10 días, pero el problema con los trasplantados es que causa diarreas que pueden ser muy prolongadas, malabsorción, pérdida de peso y está asociada a insuficiencia renal aguda. Y estos pacientes siempre se presentan con niveles muy altos de tacrolimus y esto también es porque a nivel del enterocito, cuando tienes el nivel de tránsito tan rápido, pues no hay el metabolismo del tacrolimus como es sacado de la célula y no se absorbe, sino que todo se va para adentro, ¿no? Y esto fue un estudio francés que se llama el Transcripto Study, que ellos tienen un registro de pacientes con Cryptosporidium, y en este estudio sacaron nada más a los pacientes que eran trasplantados de órganos y de los cuales la mayoría eran trasplantados, la gama, el 88% eran trasplantes de riñón. Y entonces vieron que, aquí están los describen estos pacientes, miran la duración de los síntomas, vale que hasta 110 días de duración de síntomas, o sea, que son síntomas prolongados y los pacientes pues tienen problemas graves y cuando vieron qué factores tenían, para 18 pacientes vieron que unos se tomaron agua que no estaba potable, otros usaron un agua que no debían estar usando, 10 viajaron a áreas que en donde era endémica, donde no había, donde la calidad del agua era menor de la que ellos tenían. Y obviamente no solamente Cryptosporidium, es Legionella, es Pseudomonas con los jacuzzi o hidrofacias. Yo no dejo, yo siempre le digo a mis pacientes que no hay necesidad de meterse en un jacuzzi. Eso no, yo no me meto en los jacuzzi tampoco, y yo le digo, si yo no lo hago, no lo hagas tú tampoco. Este, las micobacterias, ¿no? Cuando yo vivía en Florida siempre teníamos esos problemas con micobacterias legionera, los pacientes que hacen triatlones y terminan con leptospirosis. Entonces, todas estas cosas son importantes, ¿no? Para pensar en nuestros pacientes. Entonces, cosas que tenemos que decirle, pues, o sea, cosas que sabemos todos, y si tú hierves el agua o usas filtros de agua que filtren el agua con a menos de 1 micrón, puedes prevenir. Esos son los filtros que se necesitan para criptosporidium. Hirviendo el agua, puedes eliminarlo. No hay que tomar agua de lagos, de ríos, no hay que andar, andar tragando agua cuando la gente está nadando. No, yo siempre, no lo de los jacuzzi. Si tienes unas heridas abiertas, no deberías ir al agua. Y si hay sí, un sitio donde donde el agua tú no crees que
con las aguas en las botellas nadie sabe tampoco dónde sale ese agua a veces, ¿no? Entonces, el agua carbonatada parece serse un poco mejor porque previene el crecimiento de bacterias más que el agua normal. Y hablando un poquito sobre el agua, sobre la comida, pues la comida, ¿no? Siempre se van a que está pasteurizado. No se puede andar comiendo huevos crudos. Esa gente que hace galletas y después se está comiendo la masa antes de meterla en el horno, eso no se puede hacer porque eso, o sea, hay riesgo de salmonela. La carne tiene que estar cocinada, bien cocinada, o sea, a pesar de que eso no, o sea, a nadie le gusta eso, pero la temperatura interna de la carne tiene que estar a 145 y la temperatura interna del pollo a por lo menos 165 grados Fahrenheit, que son como 73 centígrados. Y lavar las frutas y frutas que no se pueden lavar bien, pues son frutas que son peligrosas, ¿no? Por ejemplo, las frambuesas, las, ¿cómo se llama? Las blackberries, las moras. Esas son todas son problemáticas porque no se pueden lavar bien. Entonces, y todos brotes de ciclospora han sido generalmente con ese tipo de o sea, y lo último, quiero hablar un poquito sobre los animales, ¿no? Siempre andan preguntando todo el mundo qué me puedo comprar, qué animal me puedo comprar, qué animal puedo tener, puedo dormir con este animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días, este fue un paciente de nosotros trasplantado que quería una tarántula y quería la tarántula, entonces finalmente arreglamos que alguien viniera con una tarántula a enseñársela para que la viera y se le quitara lo de la tarántula. Entonces, aquí hay otro caso de un paciente de 71 años trasplantado este, renal con hipertensión, diabetes, le había dado un síndrome linfoproliferativo requirió quimioterapia, tomando su profilaxis con trimethoprim, sulfamethoxazol, estaba en aciclovir y presenta con una tos crónica y de repente le hacen una tomografía y tiene una lesión tenía varios, estos son un montón cortos y eran que estaban cavitando este paciente al comer y termina con criptococo, ¿no? Entonces, los animales sabemos que pueden ser beneficiosos para todos nuestros pacientes, pero hay que sopesar riesgo de beneficio y sabemos por todos los estudios que especialmente los niños hacen todo tipo de cosas con los animales, así sean. Por cuestión de tiempo vamos avanzando un poco más rápido, pero vemos que los animales pueden tener muchas, asociados a muchas zoonosis, ¿no? Y hay cosas que uno piensa y hay unas cosas que uno no piensa. Por ejemplo, la bordetela bronquicéptica, que es lo que causa lo que se llama en Estados Unidos el kennel cough en inglés, creo que es la tos de las perreras, ¿no? O tos de los criaderos. Es una vez que les da a los perros que están en contacto unos con los otros. Es un gran negativo que produce biofilms, que si te da una bacteria hay que sacar cualquier tipo de catéter. Son resistentes a ampicilina y cefalosporina y generalmente hay que tratarlo con meropenem, quinolonas o doxiciclina. Pero las cosas que uno, claro, que uno piensa es que, bueno, bueno, que si en este caso, este paciente le dieron una bacteriemia porque tenía una lesión que el perro le lame, y bueno, eso es de esperarse, pero este paciente había dejado a los pacientes en el hotel de animales mientras ella estaba en el hospital y cuando volvió, resulta que el perro lo habían vacunado con una vacuna que le dan a los perros que es viva, de virus vivos atenuados y la paciente termina con bordetela antiséptica. Entonces, a veces uno, hasta esas cosas que uno no piensa. Entonces, los perros y los animales tienen que ir al veterinario, no pueden evitar que te ande arañando, mordiendo. Yo tengo un paciente trasplantado de hígado que tiene enfermedad de arañazo de gato ahorita, por unos gatos que se encontró en la calle y lo arañaron. No, si tienes catéteres, eso no es tanto problemático para ustedes, pero los de médula ósea van para la casa con catéteres y nosotros tuvimos un paciente que una vez un conejo le mordió la vía. Entonces, los pacientes trasplantados no deberían ser los que se encarguen de las mascotas y si les dan unas vacunas, quedarse en otro sitio por lo menos por 2 semanas, ¿no? Y no dejar que los animales coman comida de la calle, cosas de la calle, porque lo que ellos se coman lo excretan y es potencial de infección.
Entonces, son cosas que siempre, y lavarse las manos, pero por supuesto, ¿no? Cosas que yo nunca recomiendo, los reptiles, salmonela. Y las salmonelas, acuérdense que las salmonelas pueden causar aortitis, pueden causar, y en la aorta abdominal, que es el sitio donde más le vascular, es algo que uno se puede arriesgar a tener. Entonces, diríamos que no, y ningún animal exótico, porque bueno, con los animales exóticos, una chinchila o un mono, eso, o sea, puede traer riesgo que uno no anticipa. Entonces, cosas que no nos va a dar tiempo de hablar es del, o sea, el viaje, pero uno siempre tiene que saber, o sea, a dónde vas a, si vas a ir de viaje, para dónde vas. Si vas a una zona de malaria, tienes que ver qué medicinas te estás tomando, porque pueden aumentar los niveles de calcinuria, o sea, de ciclosporina, entonces tienes que tener cuidado, ¿no? Actividad sexual, la vacuna del virus del papiloma humano sirve mejor si te la pones antes del trasplante que después del trasplante. Deportes, ¿cuándo pueden volver al colegio? Si hay influenza y hay demasiado, a veces uno le dice a los pacientes si están en periodos de rechazo, eso, bueno, quizás quédate en la casa hasta que eso esté mejor, pero entonces ¿sabes? Para finalizar otra vez, es lo mismo. Queremos que vivan una vida normal, lo más normal posible, pero con algunos cambios. Entonces, nada más quería agradecer a mi equipo de trasplante de aquí, médico y quirúrgico de Cleveland Clinic, que me permite cuidar de sus pacientes, a mi grupo de infectología con el que se dieron muchos de estos casos, a los microbiólogos que trabajan con nosotros y a Emilio por haberme invitado. Muchísimas gracias. Graças a todos. Buenas noches a todos. Quero agradecer ao comitê organizador por invitar-me a esta conferência. Os 4 subtipos e também os vírus chikungunya e Zika. A transmissão ocorre quando a Aedes aegypti se contamina com a sangue de uma pessoa infectada e la transmite a morder a outra pessoa. Os sintomas mais frequentes são febre, mal-estar geral, escalofrios, dolor de cabeça, que se quedam ao redor de uma semana, e a confirmação de laboratório se basa em provas serológicas e ou moleculares. Há reatividade cruzada produzidos durante infecções prévias por arbovírus e vacunas prévias contra a febre amarela e a encefalite japonesa. A PCR se considera o estándar de ouro para todos os diagnósticos de arboviroses. A PCR viral é positiva durante o período virêmico e também é detectável em tecidos, urina e saliva. A detecção de anticorpos IgM é marcador de infecções agudas. Por lo general, se vuelve positivo de 3 a 5 dias depois do início dos sintomas e pode permanecer detectável durante 3 a 6 meses. Además, a detecção de NS1 também é uma prova de diagnóstico alternativo para o dengue. Se pode sintomas e, em geral, a primeira infecção por dengue, o prognóstico é bom. O dengue se propaga em Brasil em áreas que nunca han sido afetadas, como em Rio Grande do Sul, em Brasil. E isto é uma publicação do grupo brasileiro em Lancet no ano passado, mostrando que há cidades de Rio Grande do Sul que nunca han sido afetadas, mas começaram a ter dengue. E agora chega a áreas de Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guianas e Florida. O Brasil realiza
5.000 trasplantes de riñón por ano. E parece óbvio que nesta enfermidade endêmica, os pacientes trasplantados também podem infectar-se. Há 16 anos, hicimos uma encuesta em Brasil de casos de dengue em pacientes transplantados de riñón, e estes eram só 27 pacientes que haviam sido transplantados há 5 anos, por lo menos. A maioria tinha uma primeira infecção e só 30% de eles havia sido hospitalizado. Os sintomas apresentados foram os mesmos que na população normal, e outros sintomas muito frequentes em la dengue. A função renal se deteriorou durante a infecção, pero volvió depois da recuperação clínica. Atualmente, temos registrado em nosso prontuário eletrônico 54 casos de dengue que ingressaram a nosso hospital. Destes, 23 ocorreram em uma fase temprana do transplante, nos primeiros 23 dias, e 31 casos mais tardios que ocorreram em um promédio de 103 dias. Tivemos 2 casos de morte em los primeiros 60 dias, em los casos de dengue que ocorreram justo ao início do transplante. Por lo que concluímos que com a primeira experiência, que a primeira infecção por dengue em receptores de transplante renal tem uma evolução benigna em la maioria de los casos, similar a lo que sucede em la população normal. Pero hoje, agregaríamos que os casos de dengue no período imediato ou temprano pós-transplante podem ter uma pior evolução com maior mortalidade. Há outros informes que mostram a mesma evolução. Que eu sepa, o informe mais grande vindo de Paquistão, com 102 casos de dengue, ocorreu em um promédio de 1,2 anos depois do transplante, com um rango de 2 dias a 14 anos. Os enfermos foram divididos em casos mais graves, com choque, dengue hemorrágico, leucopenia, trombocitopenia e casos mais leves. Os pacientes graves permaneceram hospitalizados mais dias e 86% de eles recuperaram a função renal a los níveis prévios. Obviamente, a mortalidade foi maior em aqueles que com condições mais severas, 35% contra 1%. Eles informaram uma taxa de mortalidade total de 7%, pero com 35% no grupo mais severo contra 1% em los casos menos severos. E, curiosamente, não se produziram mortes com o regime de ciclosporina, onde houve mais casos que tinham mais trombocitopenia, leucopenia, pero menos manifestações hemorrágicas. Aunque não conhecemos as razões reais de esta menor mortalidade no grupo de ciclosporina, merece ser considerado o câmbio de tacrolimus por ciclosporina em pacientes críticos com dengue, hasta que tenhamos uma informação
más segura de esto. Otra serie de casos publicados por el grupo de Dr. retrospectivamente 39 casos de dengue. Os pacientes haviam sido transplantados durante uns 5 anos, pero houve casos tempranos. E 74% de eles requeriu hospitalização, e eles reportaram solo 2 mortes, 5% relacionadas com o dengue. Al igual que em los casos de febre em los receptores de trasplante, se investigou a infecção por citomegalovírus, que resultou positiva em 19%, 6 casos. Os casos de coinfecção por citomegalovírus foram transplantados há menos tempo, que acá há 17 meses contra 65, e tinham mais leucopenia e trombocitopenia, pero a mortalidade não foi maior que em los casos CMV negativo. Esses dados, assim como outras séries, mostram que, em geral, a primeira infecção por dengue em los trasplantados renales parece ter uma evolução similar à la população normal, aunque existe maior risco de mortalidade em quienes la desarrollam de forma mais grave. A proporção de infecções de dengue assintomática, em contraposição às sintomáticas, pode oscilar hasta 10 enfermos assintomáticos contra 1 sintomático em áreas hiperendêmicas. É decir, que a sintomáticos ou oligossintomáticos. E isto não conduz a uma investigação de dengue. A pergunta é se estes pacientes assintomáticos com baixa viremia são capazes de infectar a los mosquitos e transmitir a enfermidade. Este é um estudo do Instituto Pasteur em Camboja, que evaluou a 181 familiares de pacientes hospitalizados por dengue. Foram às casas de los pacientes hospitalizados e investigaram sintomas e tomaram sangue de los familiares. Estes estavam todos assintomáticos e alguns desarrollaram dengue uns dias depois. Pero se pode observar, acá no gráfico à esquerda, que a viremia por dengue já se apresentou 3 dias antes de los sintomas. O período de incubação do dengue é de 3 a 14 dias. Eu não sei se mostra a seta, pero acá mostram que 3 dias antes de los sintomas, em los pré-sintomáticos, em los pacientes que desarrollaram dengue, já havia uma viremia muito expressa. Os pacientes foram evaluados para ver se su sangue contaminava os mosquitos mediante pruebas de contaminação direta e indireta. A viremia de familiares assintomáticos ou pré-sintomáticos, aqui as curvas rojas, e a curva seguinte são os assintomáticos e os pré-sintomáticos. Era menor, conseguia contagiar uma maior percentagem de mosquitos. As pessoas com infecções assintomáticas e pré-sintomáticas tiveram uma dose infecciosa de mosquito aproximadamente 100 vezes menor, pero aún assim deram como resultado cargas virais mais grandes em los mosquitos infectados,
por lo tanto, um maior potencial de transmissão da dengue, mesmo com viremia muito baixa. O problema mais importante, em minha opinião, são os casos que desenvolvem dengue no pós-transplante imediato, já seja porque já haviam estado desenvolvendo a infecção, mas aún estavam assintomáticos, ou porque receberam um rinhão de um donante infectado com dengue. Isto indica que podemos ingressar ao hospital para transplante renal a um paciente assintomático que desenvolverá a enfermidade del dengue em los próximos dias. Isto é exatamente o que mostra esse estudo, em que 4 pacientes transplantados de riñón desenvolveram dengue entre o segundo e 7º dia após o transplante renal, onde está o pós-operatório. Acá, do segundo ao 7º dia, por lo tanto, estavam no hospital, não poderia ter se infectado por dengue no hospital. E, por lo tanto, é possível que o donante assintomático, pero em período de incubação, done seu rinhão com dengue, com viremia por dengue, e lo transmita ao receptor. Isto é exatamente o que sucedeu neste caso, onde o donante que previamente havia tenido dengue, possivelmente lo transmitiu ao receptor. Para complicar um pouco mais, este é um episódio de dengue associado a um transplante em que o donante deu negativo para a viremia, para o vírus de dengue, pero positivo para a virúria. Aqui, no gráfico superior, se mostra a viremia, e em slide inferior, a virúria em 2 enfermos que receberam um rinhão del mesmo donante. Isso se quedou negativo para a viremia, pero positivo para a virúria, e o que resultou em la transmissão del dengue a 2 receptores de rinhão. É possível, sin embargo, que estes vírus persistam en el tejido depois de sua eliminação de la sangre. Por esse motivo, o cribado de laboratório não pode substituir por completo o cribado epidemiológico de uma infecção recente por arbovírus. E também órgãos de donantes com signos e sintomas sugestivos de uma infecção recente por arbovírus se deve descartar. Órgãos de donantes com antecedente de arbovírus podem ser considerados para transplante depois de um mínimo de 30 dias de período de quarentena para os donantes vivos. As diretrizes atuais da American Transplantation Society não mencionam pesquisa rotinária do dengue antes do transplante em receptores e donantes sem sintomas. As guias latino-americanas recomendam screening em um período de aplaziamento de 30 dias se se confirma que um donante ou receptor tem infecções por arbovírus. Assim mesmo, regiões endêmicas. É necessário recordar e investigar o diagnóstico apresenta com febre, leucopenia ou trombocitopenia. Dada a nossa experiência, sugerimos que em regiões endêmicas é importante detectar dengue, incluso em candidatos e donantes assintomáticos, como muitos deles assintomática que poderia florescer no marco da imunossupressão. Pacientes que desenvolvem febre e trombocitopenia no pós-transplante temprano deve ser probado com o antígeno de dengue NS1, que é positivo
5 a 7 días después de contraer la infección y luego se vuelve negativo. Y las pruebas de PCR de dengue também devem hacer, já que aumenta a especificidade diagnóstica. Isto é tudo que eu consegui resumir de dengue em el trasplante para o conhecimento. Muitas graças a todos.